nosotros nos toca el tema de la regulación del sistema de infracciones, tanto civiles y penales, lo relativo a las multas, y nosotros tenemos previo a esto un resumen de antecedentes históricos, que lo voy a pasar un poco rápido, de todas las leyes que en el Congreso durante 5 años y medio estuvimos discutiendo, aunque la ley empezamos a trabajarla en el año 2005, cuando fuimos director de tránsito terrestre, donde se resalta ahí el desorden y el caos institucional que existía antes de la ley, generalmente en colores diferentes, las instituciones que fueron creadas por decreto, muchas de ellas, la Dirección de Tránsito que se eliminó, la Caja de Pensión, ahí está la ley sobre los juzgados especiales de tránsito que no se han llevado hasta la fecha a la mayoría de las instancias, lo relativo a la ONATRATE, a la OTTT que fue eliminada, la AME, la ONSA. La ONSA debe ser convertida en una empresa prestadora de servicio, todavía esa parte no ha podido ser aplicada, asimismo que la OPRE, la parte operadora de la OPRE, porque es un operador que compite con los demás operadores privados a los cuales se le da una licencia. El CAR, y había anteriormente una Dirección Central de Seguridad Vial de la Policía también que recolectaba las actas. El FONDE, que fue creado posterior a la OPRE y que tenía la Escuela Vial, que fue recuperada con esta ley, y también el cual se crea el Observatorio Permanente de Seguridad Vial. Como bien verán, pues nosotros estuvimos analizando una serie de normativas del año 1939 hasta la fecha, en el cual participó todo el país. Aquí hay jueces que hicieron sus aportes muy importantes. Ellos saben lo que son, que van a ser exponentes en el día de hoy. Y todo basado en un diagnóstico del sector que todavía continúa. La atomización y dispersión del sector fue eliminado con la autoridad única, que es el Intran. Había una autoridad reducida y minimizada porque al haber 12 cabezas, pues no había autoridad. Ya nosotros tenemos a quien reclamar desde el punto de vista de las políticas públicas y la regulación, que es al Intran, la fiscalización a la DGCET y a los ayuntamientos, lo que tiene que ver con las competencias municipales y locales, que la ley en 126 artículos de los 360 pues separa las funciones del gobierno central, que tiene el Intran, y de la municipalidad, que están establecidas en la Constitución y las leyes especiales. Los recursos no se utilizaban eficientemente porque cada quien era una isla de poder y cada quien tenía su plan específico. Había debilidad en la fiscalización y aplicación de la ley, no había educación vial, que eso es uno de los grandes retos y desafíos fuera de la justicia que tenemos. Y la falta de regulación y normativa, sobre todo en el sector de transporte. Aquí va a haber alguien que va a exponer sobre la parte administrativa, que recae no solamente en la parte de tránsito, sino también en el transporte terrestre como actividad económica, y donde a partir de 5 años después que se promulga la ley van a generarse, entiendo yo, muchos conflictos con los prestadores de servicios, los cuales tenían la ruta sin licencia anteriormente a la promulgación de esta ley. Otro dato importante era que los empleados del sector no tenían seguridad social. Esta ley, aunque elimina la caja de jubilación y pensión de los choferes, garantiza que, mandando a los que eran anteriormente sindicatos a convertirse en empresas, pues estos tengan que cotizar a la seguridad social para que los choferes tengan pensiones dignas y seguro familiar de salud, que no tenían hasta la entrada de esta ley, porque la caja de pensión y jubilación era una caja chica infuncional, sin fondos. 69,000 choferes están en lista de pensión de espera. Desde el año 70 a la fecha, 1,280 nada más eran pensionados. Y para apelar a eso había que ser amigo de un transportista, de un sindicalista, de un diputado o un político para poder ser pensionado con 5,000 pesos. Bien, aquí está la propuesta más importante de la ley, que es la creación de una sola autoridad, que es el Intran, que aglutinó todas las instituciones que de manera dispersa y caótica tenían esas funciones. Se crea el marco legal del sector, tanto de la movilidad, del tránsito, de la seguridad vial y del transporte terrestre. Y también se transforma lo que era la MET a la DGCET.
se le dan atribuciones a la municipalidad en su área de competencia para coordinar de manera sectorial con el Intran. Adicionalmente hay un consejo directivo que es el que tiene rango ministerial y algunos directores generales, está la Liga Municipal Dominicana y el procurador, donde se aprueban los reglamentos que son parte de la ley, que son 32 reglamentos, y que el cual son de aplicación para todas las instituciones que de manera transversal interactúan con el sector. Bien, vámonos a la parte principal, que es lo que tiene que ver con el régimen sancionador. El régimen sancionador, y aquí yo quiero hacer una parada, de que no podemos echarle la culpa de todos los problemas del tránsito y el transporte únicamente al Intran, a la DGC. Yo felicito esta actividad porque nosotros los legisladores cumplimos con una ley que no es perfecta, pero era la ley posible en ese momento y se puede adecuar y estamos en esa disposición. Pero si el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República no asume su rol, que no lo ha asumido, entendemos nosotros, y la justicia también, nosotros no vamos a resolver los problemas del sector. El sistema de justicia completa el régimen sancionador y tiene una responsabilidad importante. Yo resumo que a Dios rogando y con el mazo dando. Si la gente no entiende que hay una sanción, vamos a seguir violando de manera reiterada. Y aquí fiscales, fiscalizadores y jueces de los tribunales especiales de tránsito y de paz tienen la gran responsabilidad de completar el éxito de esta ley de manera irremediable. No la ley 241, sino ya esta ley a partir del 2017. En cuanto a las sanciones, que empieza el artículo 281, hay 3 aspectos importantes a identificar. Lo primero es que todas las sanciones de esta ley están remitidas a salarios mínimos. Un salario mínimo, 2 salarios mínimos, hasta X salario mínimo, dependiendo de cómo estén clasificadas. Lo segundo es que cualquier artículo que requiera sanción de esta ley o que no esté especificado, pues se establece la mínima, que es un salario mínimo. Así cuando usted hace el pago voluntario de la multa, que vamos a ver más adelante, por asumir la violación a la ley, pues la ley le permite una reducción de la pena llevándolo al mínimo, ¿verdad? Que es un salario mínimo. Y que esto es fuera de todas las sanciones civiles, penales y administrativas que tengan que ver con el hecho fáctico, con la violación. Y otro dato importante que se introdujo en la ley es que el que no pague la multa no puede renovar la licencia, sacar la certificación de no antecedentes penales, hacer el trámite de la póliza del seguro, de la placa, de la inspección técnica vehicular, ni hacer un traspaso. ¿Qué buscaba el legislador con esto? Bueno, forzar a que el Ministerio Público, la Procuraduría, que es quien cobra los montos de las multas, sea eficiente y ágil en el cobro de las multas. Ante esta ley y antes a que la Procuraduría había designado por resolución administrativa el que no pagara la multa no podía sacar la certificación de no antecedentes, solamente pagaba un 3% la multa, un 3%. Luego que se puso la medida de la certificación de no antecedentes penales, ese pago subió, creo que a un 14%. Y ahora, con el cumplimiento de la ley que lo divulga a los demás documentos del sector, quiero aclarar que no hay impedimento de salida ni de pasaporte. Esta ley no entra en competencias con el derecho al libre tránsito y a la circulación. Solamente son los documentos del sector de esta ley, que abarca esta ley, y la certificación de no antecedentes que ya estaba. Hay algunas críticas a esta medida de algunos abogados y algunos jurisconsultos, pero es un mecanismo coercitivo para que, en definitiva, si el ciudadano no entiende que no hay un régimen de consecuencias, si el Estado no cobra la multa, la gente va a seguir de manera reiterada y salvaje violando esta ley. Entonces, de nada sirve tener una multa, 70 multas, 80 multas, y que las multas sean elevadas si no se cobran. De nada tiene sentido. Es mejor dejar la multa que estaban anterior y cobrarla aunque sea 1,000 y a 1,667 pesos, que usted pone 10,000 pesos, 5,000 pesos y que no se pague. Entonces el ciudadano no va a pagarla. Aunque debo aclarar que los montos de las multas actuales de la ley 637 todavía no han empezado a cobrarse. Se sigue cobrando lo que establecía la ley 12-07, que fue del ex procurador y senador Domínguez Brito, que es la ley que pone una quinta parte
y una tercera parte del salario mínimo a las multas. Aunque esa ley fue eliminada ya por la ley 6317, que también llevaba las multas a que se utilicen para las comidas de los presos, al cual nosotros estamos opuestos, porque entendemos que las violaciones y el cobro de las multas de este sector deben ir a este sector. Esa es nuestra propuesta y esa la mantendremos porque estamos modificando varios artículos de la ley y uno de esos que estamos analizando es que el Intran debe tener mayores recursos, la DGC debe tener recursos, los ayuntamientos deben tener recursos y la Procuraduría, que es quien cobra, debe tener el porcentaje que le corresponde.